Hoy vamos a hablar del científico más grande en la historia de la humanidad, Albert Einstein. Y la pregunta es, ¿era religioso? Science has provided the possibility of liberation for human beings from hard labor. When the ideal of humanity are war and conquest, those tools become as dangerous as a razor in the hands of a child of 3. We must not condemn man's inventiveness and patient conquest of the forces of nature because they are being used wrongly. The fate of humanity is entirely dependent upon its moral development. Einstein no pertenece solamente al círculo físico o científico. Este personaje ha trascendido y se ha convertido en un rock star, en una figura de la cultura popular, de tal manera que todos lo usan para defender sus posturas porque fue un personaje que opinó sobre muchos temas y tiene muchas frases. Los creyentes y los no creyentes lo usan a su conveniencia, en publicaciones, en conferencias, en algún libro, en alguna citación, decir que él creía en Dios por frases muy conocidas como la de que Dios no juega a los dados con el universo, o por frases como esta: la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia es ciega. Para saber si Einstein realmente era creyente o no lo era, es necesario ir a las fuentes primarias, sus cartas, sus escritos, lo que él opinó, lo que él le respondió a quienes le preguntaron sobre el tema, o la correspondencia que sostuvo con personas afines al tema de la fe y que entraban en debate con aquel gran científico. Me parece que la idea de un Dios personal es un concepto antropológico que no se puede tomar seriamente. La idea de un Dios personal me parece incluso naïf. Einstein era judío. Este es el primer punto de partida. Pero no era judío de fe. Me refiero a que no fue criado en una familia practicante. Él se sentía orgulloso de ser judío, pero en alguna ocasión declaró que él no creía que el pueblo de Israel fuera un pueblo elegido. La palabra Dios no es para mí más que la expresión y el producto de la debilidad humana. La Biblia es una colección honorable pero primitiva de leyendas. Para mí la religión judía, como el resto de religiones, no es sino la encarnación de las supersticiones más infantiles. También hay que aclarar que Einstein no era ateo. No negaba la existencia de algún ser, de alguna entidad o de alguna fuerza superior, como usted lo quiera ver. Einstein no creía, esto sí lo dejó muy claro, en un Dios antropomorfo. Tampoco creía en un Dios que ponía al hombre como el centro de su creación, un Dios antropocéntrico. Einstein creía en el Dios de Baruch Spinoza, este filósofo que es padre de lo que se conoce como el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es un pensamiento filosófico que propone que Dios, más que un ser personal o una persona que se relaciona con los seres humanos y se preocupa por ellos e interviene directamente en la vida de cada uno de ellos, es una fuerza perteneciente a la naturaleza. Es una fuente de creación que ha dado leyes, de ahí la frase de Einstein de los dados, que ha dado leyes al universo, leyes perfectas, leyes que se mantienen y que esa misma esencia pertenece a la creación. Grosso modo, ese es el panteísmo que proponía Spinoza y que Einstein declaró que él era un creyente de ese tipo de doctrina, por así decirlo. O sea, el Dios de Einstein no era personal, era una fuerza. La mente humana, no importa lo altamente preparada que esté, es incapaz de aprehender el universo. Estamos en la situación de un niño pequeño que entra en una biblioteca enorme con las paredes cubiertas hasta el techo de libros de diferentes idiomas. El niño sabe que alguien ha debido escribir esos libros. No sabe quién o cómo, ni entiende el idioma en el que están escritos. El niño nota un plan definido en la forma en que están dispuestos los libros. Un orden misterioso que no puede entender, solo es capaz
de sospecharlo. Esta, me parece a mí, es la actitud de la mente humana hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente dispuesto que obedece ciertas leyes, pero solo entendemos estas leyes superficialmente. Nuestras mentes, limitadas, no son capaces de apreciar la fuerza misteriosa que mece las constelaciones. Podemos decir entonces que Einstein era más allegado a lo que es el agnosticismo, no tanto la fe cristiana, judeocristiana, y no tanto el ateísmo. Einstein proponía dentro de su tesis lo que él llamó el sentimiento religioso cósmico. El sentimiento religioso cósmico para el científico era analizar por qué el hombre se acercaba a Dios o a la fuerza que él llamaba Dios. El primer motor era el miedo, que es de donde han surgido todas las religiones y supersticiones del hombre, según Einstein. Esto es una postura inmadura del hombre. El segundo punto es el deseo del amor y aceptación. El hombre se allega a un Dios porque necesita sentirse amado y aceptado. Forma una comunidad en donde es amado y aceptado, y esa comunidad busca a Dios. Según Einstein, esta postura también es inmadura. Para él, la madurez es acercarse a Dios por el asombro de la naturaleza. Contemplar las leyes de la ciencia tan grandes y tan perfectas lleva al hombre a reconocer que no puede entender lo que está más allá de su alcance. Eso es lo que Einstein llamaba el sentimiento religioso cósmico, y para él era la más válida y la más madura de las posturas humanas respecto a Dios. La investigación científica está basada en la idea de que todo lo que ocurre está determinado por las leyes de la naturaleza. Por esta razón, un científico rara vez estará inclinado a pensar que las cosas que ocurren puedan ser influenciadas por un rezo, por un deseo dirigido a un ser sobrenatural. Sin embargo, hay que admitir que nuestro conocimiento actual de estas leyes es muy imperfecto y fragmentado. Así que realmente la creencia de que existen siquiera unas leyes de la naturaleza que gobiernan todo también se sostiene en una especie de fe. Pero por otro lado, cualquiera que ha estudiado ciencia seriamente se convence de que hay un espíritu manifiesto en las leyes del universo. Un espíritu muy superior al humano, uno ante el que nosotros, con nuestros poderes limitados, debemos sentir humildad. En este sentido, la búsqueda científica lleva a un sentimiento religioso de una forma especial que es, de hecho, muy diferente del sentido religioso de alguien más naif. Einstein era altamente pacifista. No le gustaba el enfrentamiento de la ciencia con la religión. Él no creía que había necesidad de enfrentar a la ciencia con la religión. Seguramente al conocer que de la religión vino mucha ciencia, tenemos a Copérnico, que era monje, y otros ejemplos más, Newton, que era protestante. Entonces él por eso dijo aquella frase de la ciencia y la religión. En conclusión, Einstein no era creyente en el Dios judeo-cristiano. Einstein no era ateo, que negaba toda existencia de un ser o fuerza superior. Einstein era agnóstico, que cree en el panteísmo propuesto por Baruch Spinoza. Se sentía orgulloso de ser judío, pero no sentía que ese pueblo fuera el pueblo elegido. Así que mucho cuidado cuando usted cite a Einstein. Cuando nosotros citamos a una persona, hay que ver su trabajo general, porque ahí está su pensamiento para poder contextualizar lo que nosotros queremos proponer o exponer en alguna idea. Este es un mito del ayer, el Einstein religioso. Un saludo de su amigo el Burro Benjamín. Nos vemos en un próximo video de historia, de mitos del ayer, de política y de mucho más. Saludos. ¿Lo resolvió, profesor Einstein? Todavía no.